Hoy, en Red Internacional, vamos a hablar de los nuevos fenómenos políticos por izquierda que vienen teniendo lugar en varios países. ¿Qué nos están mostrando de la situación actual y qué debates estratégicos plantean para la izquierda? Vamos a hablar de la victoria de Zoran Mamdani en la primaria demócrata para la alcaldía de Nueva York, del triunfo de Janet Jara del Partido Comunista en la interna de la coalición de gobierno en Chile y la ruptura de Sara Sultana con el Labour en Reino Unido. Ella acaba de anunciar la creación de un nuevo partido junto a Jeremy Corbyn. También vamos a hablar del genocidio al pueblo palestino y la reciente reunión entre Trump y Netanyahu en Washington, y seguimos de cerca las negociaciones sobre una posible tregua en Gaza. Arrancamos. Arrancamos este nuevo programa de Red Internacional, el número 13 ya. Y bueno, como siempre, les pedimos que comenten, que difundan y sobre todo que se suscriban al canal. Es muy importante para que todo este contenido pueda llegar a más personas. Así que bueno, muchas gracias por adelantado. Y ahora sí, empezamos actualizando algunas de las novedades más importantes de los últimos días. El 4 de julio, en medio de las celebraciones por la independencia norteamericana, Trump logró al fin promulgar su mega ley presupuestaria. La ley incluye un fuerte aumento del gasto militar y la financiación para el departamento ICE y sus políticas contra los migrantes. También incluye fuertes recortes en sanidad y en asistencia social, por ejemplo, eliminando todos los cupones de alimentos de los cuales dependen actualmente millones de personas. La ley contiene algunas de las promesas de campaña, como eliminar los impuestos a las propinas de los trabajadores. Pero la realidad es que la clave son las enormes rebajas de impuestos para los más ricos. Con esta ley, Trump se atribuyó un nuevo triunfo, como le gusta, pero la verdad es que la aprobación de la ley abrió muchas contradicciones en el propio gobierno. En primer lugar, en el Senado se aprobó por solo un voto, pero además lo que se está discutiendo es que puede generar un revés electoral en las próximas elecciones de medio término, con el riesgo de que pueda perder la mayoría que tiene actualmente en ambas cámaras. Según algunas encuestas, la mayoría de los que fueron consultados están en contra de aumentar los gastos para seguir con las deportaciones de migrantes. Y hasta un 60% dijo que era inaceptable que la deuda pública, que ya es de 36 billones de dólares, aumente 3 billones más con este plan actual. Bueno, a su vez, la ley profundizó la ruptura que ya se venía viendo con Elon Musk, que finalmente anunció que va a formar un nuevo partido en la derecha en Estados Unidos. Sí, y por otro lado se agrega en el panorama internacional otra vez la guerra arancelaria, ¿no? Recordemos que Trump había lanzado esta guerra desde abril y tuvo que retroceder por la crisis del mercado de bonos de deuda y todas las turbulencias que generó la guerra de tarifas. La nueva fecha límite que había puesto para llegar a los acuerdos con diferentes países era el 9 de julio. Ahora volvió a posponer para el 1 de agosto esto, pero en estos días mandó una serie de cartas a Japón, a Corea del Sur y más de 20 países, donde amenaza con mayores aranceles de no llegar a un acuerdo, e incluso en una de las cartas amenaza a Brasil con aranceles del 50% si no se exonera inmediatamente a Bolsonaro. Bueno, increíble. Sí, increíble, como denuncian nuestros compañeros del MRT en Brasil, es una injerencia imperialista descarada, ¿no? Bueno, de conjunto, si miramos las cartas y los acuerdos que viene firmando Trump, hay un denominador común y es el enfrentamiento con China. La amenaza es que va a haber mayores aranceles para cualquier mercancía que sea transbordada desde terceros países, es decir, léase China, ¿no? Esto es porque, aunque las exportaciones de China a Estados Unidos cayeron, las exportaciones totales de China continuaron creciendo. Es decir, muchos países
compraron más a China y vendieron más a Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, ¿qué cantidad de componentes locales tiene que tener un producto para ser considerado de fabricación nacional? Bueno, no se sabe bien aún y es difícil de determinar en un mundo donde las cadenas de valor están totalmente integradas internacionalmente, ¿no? Esta es un poco la cuadratura del círculo de la guerra comercial que Trump no termina de resolver y que sigue amenazando con consecuencias profundas sobre la economía mundial. Mientras tanto, Medio Oriente sigue siendo un epicentro de guerras y tensiones a nivel internacional. En el caso de Irán, aunque hubo tregua, está muy lejos de haberse resuelto el conflicto de fondo. Por más que Trump y Netanyahu hablaron, ¿se acuerdan?, de un triunfo espectacular, sus principales objetivos no se consiguieron. El régimen iraní sigue en pie y todo indica que va a continuar con los programas de enriquecimiento de uranio. Además, aunque Israel, por ejemplo, viene iniciando contactos con el nuevo gobierno sirio con la mediación de Estados Unidos, en el Líbano y en Yemen, Netanyahu mantiene operaciones militares activas. Bueno, estos días todas las miradas vuelven a ponerse sobre Gaza y la gran pregunta es si puede haber una tregua en los próximos días. Netanyahu estuvo visitando la Casa Blanca, mientras en Doha, en Qatar, siguen las reuniones con delegaciones de Hamas e Israel. Trump viene presionando por un cese al fuego de 60 días en Gaza. Bueno, una de sus promesas de campaña había sido terminar con las guerras que no fueran lo que decía en beneficio directo de Estados Unidos. Pero la realidad que estamos viendo es que en Medio Oriente más bien se plegó con todo Israel, con una intervención cada vez mayor en la región, donde Netanyahu tiene abiertos, como decíamos, varios frentes de guerra. Ya se van a cumplir 22 meses de genocidio en Gaza, con más de 57.000 palestinos que fueron asesinados. Y en estos días además se conoció un plan de Israel para desplazar directamente a toda la población gazatí y construir una especie de gueto siniestro en Rafah, ¿no? Un plan realmente brutal. Sí, brutal. Y si te parece, vamos a ver el informe que preparó Mati Medina sobre la situación en Gaza y las negociaciones estas sobre una posible tregua. Lo vemos. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. It's a great honor. Parece un chiste macabro, pero es verdad. En su reciente visita a la Casa Blanca, Netanyahu anunció la nominación oficial de Trump, sí, de Trump como Premio Nobel de la Paz. ¿Cuáles son los méritos? ¿Los bombardeos a Irán? ¿El envío de armas a Ucrania? ¿Haber logrado que la OTAN aumente el presupuesto de guerra? ¿O serán la persecución y deportación a los inmigrantes en Estados Unidos y la represión a las movilizaciones en Los Ángeles? Sobran los motivos. La admiración entre los principales responsables del genocidio en Gaza parece ser mutua y se reunieron para planificar cómo continuarlo. Mientras se desarrollan las negociaciones de cese al fuego, que según las distintas versiones podrían ser de un plazo de 60 días, la aviación israelí se apuraba para bombardear y terminar de destruir las ruinas que aún quedan en pie. También se difundió en la prensa de Israel que los jefes militares dieron la orden de disparar contra la gente que hacía fila en busca de comida. Recordemos que Gaza cuenta con 2 millones de personas y es uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Antes del 7 de octubre de 2023, los gazatíes ya se encontraban en condiciones de hacinamiento y con enormes problemas de infraestructura. Al día de hoy todo empeoró y la totalidad de los hospitales y escuelas fueron bombardeados. Por si esto no fuera poco, se conocieron los planes de lo que sería un intento de solución final por parte de Israel. El ministro de Defensa planteó que tienen la intención de construir un enorme campo de concentración en el sur de la Franja de Gaza, en la ya destruida Rafah. Otro proyecto que tiene el candidato a Nobel de la Paz, junto con el ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, otro pacifista que bombardeó Irak junto con George Bush, es desarrollar el plan de posguerra para Gaza, que contempla impulsar la economía de la zona mediante una llamada Riviera Trump y otra zona de manufactura inteligente Elon Musk. Sí, como escuchaste. Pero la escalada genocida sobre la población de Gaza
revitalizó el movimiento de solidaridad con Palestina, con movilizaciones multitudinarias en Estados Unidos, Europa y el mundo árabe. Hubo acciones como la de la Flotilla Libertad, que fue vista en todo el mundo, con la detención de toda la tripulación, incluida Greta Thunberg. Recientemente anunciaron que partirá otra flotilla. También pudimos ver la Marcha Global a Gaza, con miles de personas en todo el mundo que intentaron llegar a Rafah para denunciar esta situación y que fue reprimida por el gobierno de Egipto. Y cada vez hay más manifestaciones en festivales masivos y de distintos artistas repudiando el genocidio. Ante los anuncios de solución final por parte de Trump y Netanyahu, tenemos que redoblar los esfuerzos y poner en pie una resistencia masiva en todo el mundo. En el marco de estos planes terribles que comentaba Mati en su informe, bueno, surge la pregunta de si es posible o no una tregua en Gaza. Para esto habría que considerar por lo menos dos planos diferentes. Si hablamos de un cese al fuego o de una tregua de 60 días, se puede decir que esto es posible. Recordemos que cuando Netanyahu firmó la tregua en enero, eso provocó una crisis en la coalición de gobierno con sectores de la ultraderecha que justamente rechazaban la tregua. Bueno, ahora Netanyahu salió de la guerra con Irán con mayor popularidad interna y eso lo podría aprovechar mientras dure para concretar la tregua, teniendo un poco más de margen de maniobra frente a estos sectores críticos. A Netanyahu además le vendría bien la tregua porque la guerra con Irán significó un desgaste militar importante. Incluso en las últimas semanas, en las que redobló la ofensiva genocida, también se conocieron más bajas por parte del ejército de Israel. Aunque una tregua también sería, y este es otro plano, un nuevo reconocimiento de que Netanyahu no logró recuperar ni a los rehenes ni eliminar a Hamas por medios militares. En este plano, el estratégico, es en todo caso donde Netanyahu tiene más problemas. Totalmente. Y bueno, como se vio en la reunión en Washington, entre psicópatas asesinos como Trump y Netanyahu, la sintonía personal es perfecta, ¿no? Pero eso no significa que los dos tengan los mismos intereses estratégicos, ¿no? El objetivo de Netanyahu es reorganizar Medio Oriente en beneficio, obviamente, del colonialismo israelí. Trump dice que esto es posible a condición de darle un cierre reaccionario a los diferentes frentes abiertos por Israel en Medio Oriente. Pero este plan tiene por lo menos tres problemas estratégicos fundamentales. El primero en Gaza. Ahora largaron el plan que le dicen de una ciudad humanitaria en Rafah, es decir, un campo de concentración masivo donde, para empezar, encerrarían a 600.000 gazatíes. El presupuesto de todo esto es la derrota definitiva de la resistencia palestina, cuestión que está muy lejos de haber sucedido. Y por otro lado, hasta el propio jefe del Estado Mayor israelí salió a plantear que este plan no se sabe, en este plan no se sabe quién gobernaría a 2 millones de personas en Gaza, ¿no? Es decir, no solo es un plan macabro, sino que es inviable. Bueno, después el segundo problema del rediseño de la región que proponen tiene que ver con que es poco probable que la monarquía saudita o los gobiernos, también los otros gobiernos árabes, acepten normalizar las relaciones con Israel a menos que se ponga fin al genocidio en Gaza, ¿no? No por un interés humanitario, obviamente, sino porque saben que si algo así pasa, pueden rodar sus propias cabezas, ¿no? Entonces, y el tercer problema es que el conflicto con Irán está lejos de haberse cerrado con los bombardeos. Al contrario, Irán ahora acaba de poner fin a la supervisión externa de su programa nuclear, como es lógico. Los ataques no cumplieron su objetivo estratégico, es decir, destruir el programa nuclear iraní, por lo que el dilema imperialista es el mismo que tenían antes.
o negociar con Irán, lo que implica algún tipo de reconocimiento de su programa nuclear, o lanzar nuevos ataques, ¿no? Estos son los problemas estratégicos de una política imperialista que a su vez cada vez genera más rechazo en sectores cada vez más amplios, en Estados Unidos y en el resto del mundo, y que, como vamos a ver en el programa, están en la base, este rechazo está en la base de importantes fenómenos políticos que se dan en la actualidad. Sí, y bueno, entre ellos uno de los más destacados es el de Zohran Mamdani. Es un candidato joven, musulmán, favorable, pro-palestino, ¿no? Y que en las internas demócratas para el alcalde de Nueva York acaba de ganar la elección. Para conocer más sobre esta nueva figura de la izquierda demócrata, veamos el informe que preparó Guille Stola. Socialism. Terrifying word. La victoria de Zohran Mamdani en las primarias del Partido Demócrata para definir el candidato a alcalde de la ciudad de Nueva York armó bastante revuelo en los Estados Unidos. Para la derecha es uno de los jinetes del apocalipsis, que viene a traer la destrucción de la civilización occidental, la islamización de Estados Unidos y a hacer a los chicos gays. Mientras, para muchos de sus votantes, representa algo distinto al status quo demócrata y una renovación de este partido cada vez más derechizado. Pero, ¿quién es Zohran Mamdani? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Y será él quien pueda cambiar el Partido Demócrata? Te lo contamos hoy en Red Internacional. Zohran Kwame Mamdani es un inmigrante ugandés de padres indios que consiguió la ciudadanía estadounidense en 2018. Ya para 2020 se presentó como candidato a la Asamblea Estatal en las primarias demócratas por el Distrito 36 de Manhattan, respaldado por el Democratic Socialist of America, o DCA por sus siglas. Y como ya sabemos, este año se presentó en las primarias demócratas para alcalde de Nueva York, otra vez respaldado por el DCA, en la que derrotó categóricamente a su principal rival, Andrew Cuomo, obteniendo el 56% de los votos, algo que nadie se esperaba. Pero, ¿cómo lo logró? Primero, Andrew Cuomo, su principal rival, representaba lo peor del establishment demócrata. Un sionista ferviente que en su último término como alcalde durante la pandemia no dudó recortar los fondos destinados al Medicaid y fue acusado de acosar sexualmente a 13 mujeres, por lo que se vio obligado a renunciar en 2021. Por otro lado, Mamdani hizo campaña prometiendo congelar alquileres, la gratuidad de los colectivos, aumento del salario mínimo y guarderías universales, así como mostrando un discurso pro-LGBT, anti-ICE y las políticas inmigratorias de Trump. Y particularmente una defensa de la causa palestina, denunciando el genocidio de Israel en Gaza y afirmando incluso que arrestaría a Netanyahu si visita Nueva York siendo el alcalde. Esto le ganó el odio de toda la derecha, a tal nivel que Trump hasta amenazó de deportarlo de vuelta a Uganda y a inundarle Nueva York con agentes de ICE si ganara las elecciones. Pero no todo es color de rosas. Respecto a su adhesión a desfinanciar la policía, que fue una demanda de miles durante 2020, Zohran retrocedió diciendo que esta tiene un papel fundamental. Estamos hablando de una fuerza que está altamente militarizada, es bien conocida por su racismo y que para colmo entrena con el ejército israelí. Además, al presentarse dentro de las primarias demócratas, fomenta ilusiones en una eventual reforma de este partido, que ya mostró contadas veces que sus intereses no son los del pueblo trabajador, sino del puñado de millonarios que mueven los hilos del país. Es más, tanto Bernie Sanders como Alexandra Ocasio-Cortez, supuestas figuras de esa futura renovación, terminan alineándose con Biden primero y Kamala Harris después para enfrentar a Trump. Y ya vimos lo mal que terminó eso. Dicho todo esto, la candidatura de Zohran Mamdani expresa un fenómeno nuevo. Parte de la población decide rechazar al status quo votando a un candidato cuyo programa es abiertamente progresista y pro-palestino. Pero más allá de estas expectativas, Mamdani sigue un camino que ya demostró que tarde o temprano conduce al fracaso. Ahora que sabes todo esto, ¿qué pensás de su candidatura? Déjanos tu comentario. Como comentaba Guille, la victoria de Mamdani en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York muestra un cambio significativo hacia izquierda entre los votantes de la ciudad. Además, la participación entre los jóvenes fue muy alta, ¿no? Este es otro dato. Y también muestra el abismo que hay entre, por un lado, el establishment demócrata y por otro lado su electorado, ¿no? Y en esto tiene un papel clave el movimiento en solidaridad con Palestina, que ya lleva casi 2 años de movilizaciones, acciones en las universidades, etc. Obviamente no es el único factor, porque hay temas muy sentidos que influyeron en la votación, como el tema de los alquileres, el transporte,
que fueron muy importantes, pero sin el amplio movimiento en solidaridad con Palestina, el fenómeno político de Mamdani parece difícil de entender. Bueno, el propio New York Times, que es el diario del establishment demócrata, si los hay, salió a plantear que el Partido Demócrata todavía no tomó nota de esta escisión fundamental entre la élite demócrata y su base en torno a la cuestión palestina, ¿no? Lo que, dicho sea de paso, ya le costó en parte la derrota en las últimas elecciones presidenciales a Kamala Harris. Sí, y bueno, un fenómeno similar también lo estamos viendo en otros países, donde también están surgiendo nuevos fenómenos por izquierda. En Francia, por ejemplo, emergió la figura de Rima Hassan, que es eurodiputada de la Francia insumisa. Ella es una refugiada de origen palestino en Francia. Estuvo en la Flotilla de la Libertad que viajó a Gaza junto con Greta Thunberg y fue una de las que estuvo detenida varios días en Israel. En Reino Unido, Sara Sultana es una diputada del laborismo, también de 32 años, musulmana, hija de pakistaníes, y hace unos días anunció que rompía con el Labour y que se iba a dedicar a crear un nuevo partido independiente del Labour junto a Jeremy Corbyn. Recordemos que Corbyn fue líder del laborismo entre el 2015 y el 2019 y en el 2020 lo expulsaron con acusaciones de antisemitismo por ser uno de los que apoyaba la causa palestina. Después se presentó al Parlamento en elecciones como candidato independiente y bueno, sigue teniendo mucho apoyo entre sectores juveniles. Por eso la idea de crear un nuevo partido de izquierda por fuera del laborismo está despertando bastantes expectativas. Tengamos en cuenta además que Starmer está cayendo en picada en las encuestas, mientras está creciendo la ultraderecha de Nigel Farage, un personaje siniestro, un racista que apoyó el Brexit y que llegó a decir cosas como que el ejército tenía que practicar tiro al blanco con los migrantes. Pero bueno, Reino Unido es también uno de los grandes epicentros del movimiento en solidaridad con Palestina y esto evidentemente tiene un gran impacto digamos, por izquierda en la base del laborismo, porque son sectores que quieren ponerle realmente un freno a la derecha y que rechazan también las políticas xenófobas que está llevando adelante el propio Starmer en el gobierno. Sí, y a este panorama le podríamos agregar también la importante votación de la izquierda reformista alemana de Die Linke en las elecciones de febrero pasado, ¿no? No se recuerdan, donde sacó un 25% de los votos entre los jóvenes de 18 y 24 años y además salió primera fuerza nada más ni nada menos que en Berlín. Aunque en este caso agarrando sí demandas sentidas como los alquileres, el salario, etcétera, pero evitando pronunciarse por el genocidio en Palestina y el militarismo alemán, incluso votando después en la Cámara Alta a favor del aumento del gasto militar. Sin embargo, esos votantes de Die Linke son los mismos que protagonizaron, por ejemplo, hace unas semanas la masiva movilización por Palestina en Berlín con más de 50.000 personas, ¿no? Es decir, de conjunto, esto de Die Linke, los fenómenos que mencionabas, José, lo de Mamdani, etcétera, son fenómenos políticos por izquierda que se dan en un contexto de crisis de los regímenes políticos y sus partidos tradicionales, que en el último tiempo se venían expresando sobre todo por derecha e incluso con fenómenos de extrema derecha como Alternativa por Alemania. Y bueno, todo esto en el marco de un escenario convulsivo como el actual, de un capitalismo cada vez más en crisis, militarizado, etcétera, sí, ¿no? Incluso acá en el Estado español, Podemos viene hace tiempo con una reubicación hacia la izquierda, aunque el hecho de haber estado en el gobierno con el PSOE hasta hace muy poco, digamos que influye en que por ahora no logre despertar tantas expectativas y menos aún en los sectores más jóvenes. El tema igual que surge es si es posible derrotar a las derechas y a los regímenes capitalistas siendo a la izquierda
de estos partidos tradicionales, como en el caso de Mamdani, o incluso gobernando con ellos, como hizo acá Podemos, o incluso de Linke a nivel de varios estados en Alemania, ¿no? Más bien toda la experiencia histórica indica lo contrario, pero bueno, ese es el debate que hay. Totalmente. Bueno, también acá en Latinoamérica hubo un fenómeno político de mucho impacto el pasado 29 de junio, en las primarias presidenciales de Chile, con Janet Jara del Partido Comunista, que ganó la interna en la coalición oficialista de Unidad por Chile, ¿no? Pero bueno, si te parece, para hablar de esto, estamos en conexión con Fabián Puelma. Fabián es dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios y director de La Izquierda Diario de Chile, que es parte de nuestra red internacional de diarios. Así que bueno, lo saludamos. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, hola. Un saludo grande, Matías. Un saludo grande a José. Bueno, recién comentábamos que hace poco se realizaron las elecciones primarias donde el Partido Comunista, con la candidatura de Jara, ganó la interna oficialista con más del 60% de los votos, mientras el candidato de Boric sacó solamente el 9%, ¿no? ¿Qué fenómenos se expresan en este resultado y cómo lo enmarcás en la situación actual de Chile? Bueno, sí, evidentemente fue un terremoto político que dejó a varios heridos, tiró varias esquirlas y que abre un nuevo momento, digamos, en la escena política nacional. Al principio de las primarias no había no estaba pronosticado que Jara pudiese ganar la primaria y sobre todo la distancia que lo hace. O sea, la primera cuestión es que saca una distancia enorme respecto a la candidatura oficial de lo que se llama el socialismo democrático, pero que en realidad es la ex Concertación, es decir, la centroizquierda burguesa que administró durante las últimas décadas el gobierno, el sistema y el modelo neoliberal en Chile. Y eso hace una crisis enorme a la desconcertación y muchos incluso plantean de que ya esto implica un sello de fin de la desconcertación como se conocía y del socialismo democrático. Y lo segundo es que también sufre una derrota muy importante el candidato oficial del gobierno, que era el candidato oficial del Frente Amplio, es decir, del mismo partido de Gabriel Boric. Y por supuesto, el dato es que dentro de esta primaria, quien gana es quien era la candidata más de izquierda. Hay una suma de crisis, estas dos que te digo son muy importantes. La otra es que no queda muy claro qué es lo que se viene ahora, porque evidentemente la primaria también tuvo ciertas contradicciones, fue menor la votación a la esperada. Pero sin embargo, los efectos políticos son muy grandes desde ahora, digamos. O sea, ya los días siguientes, la semana siguiente, Jara aparece en las encuestas como una de las mejor posicionadas. Y lo que nosotros hemos visto es que en un sentido expresa un ánimo de un sector no menor, sobre todo de la juventud, de sectores que durante los últimos años, sobre todo de lo que fue la revuelta del estallido, estuvieron movilizándose un ánimo de querer efectivamente parar, digamos, enfrentar de cierta manera la ofensiva de la extrema derecha. Hay un mal menor ahí, evidentemente, porque es querer meterse en esta primaria oficialista de un gobierno que causó mucha decepción para de esa forma frenar a la extrema derecha, pero ese mal menor se da en la variante más dentro de ese bloque más de izquierda. Fabián, en Chile en 2019 tuvo lugar un levantamiento popular muy importante que vos mencionabas, ¿no? Bajo el lema "No son 30 pesos, son 30 años", que cuestionaba profundamente el régimen post-pinochetista. ¿Cómo ligarías los debates actuales con las conclusiones de ese proceso? Claro, lo que pasa es que esta crisis política que se abre, este terremoto, como yo decía, se da en el marco de una situación, de una crisis un poco más, que no es coyuntural, es una crisis que nosotros definimos como una crisis orgánica, que precisamente tuvo a la revuelta como uno de sus puntos más álgidos y que abrió una nueva etapa en la situación política en Chile, en donde este tipo de fenómenos de extrema derecha, fenómenos por izquierda, fenómenos de lucha de clases, desvío, represión, etcétera, son parte integrante de esta nueva etapa. Ahora, es importante diferenciar las oscilaciones electorales
de lo que nosotros llamamos la correlación de fuerzas más de las clases, más de conjunto, porque lamentablemente hay muchos sectores de la izquierda que han pasado de alegrías o ilusiones a decepciones muy profundas. Y lamentablemente entre medio lo que ha pasado es que en ese tipo de ilusiones, desilusiones, lo que ha avanzado precisamente es la agenda de la derecha. Y eso no cayó del cielo. Lo que pasó es que evidentemente la revuelta fue el proceso de lucha de clase más importante de las últimas décadas, sin ninguna duda, y lo que vino a salvar al régimen y a la presidencia de Piñera fue precisamente un intento de desvío de esa movilización y esa revuelta por causas institucionales. Ese desvío, como sabemos, significó un gran fracaso para el proyecto que significaba una nueva constitución, la convención constitucional, y los sucesivos intentos de desviar ese malestar y esa movilización activa en un cambio de constitución fracasaron, tanto en la versión de la convención constitucional como la que vino después, que estuvo gobernada prácticamente 100% por la derecha y la extrema derecha. Entonces, desde ese punto de vista, la crisis se mantiene abierta, pero el desvío y la pasivización que vino por el primer proceso constituyente y también el gobierno de Boric implicaron un avance de la derecha. No fue en vano esa pasivización, no fue en vano tampoco que el gobierno entrara con un programa que se llamaba de grandes transformaciones, pero que terminara finalmente dando algunas pequeñas concesiones y solo las que se pudo negociar con la derecha, pero no solo eso, sino que también implementó una serie de puntos de la agenda que eran ampliamente y largamente anhelados por el gran empresariado en Chile. O sea, para mencionarle algunos, hay una demanda histórica de militarización del territorio mapuche que quien la llevó y quien la mantuvo hasta el día de hoy ha sido el gobierno de Boric. Había también una demanda hace mucho tiempo de fortalecer el sistema de pensiones privado que está en crisis hace mucho tiempo y precisamente la función que cumplió la reforma previsional impulsada por este gobierno y de hecho encabezada por Janet Jara, que hoy día es la candidata oficial del gobierno y de toda su coalición, es la que selló finalmente la estabilidad de ese sistema y validó un modelo que fue totalmente impulsado desde la dictadura y que se basa en la privatización y las pensiones y la administración privada de los salarios de la clase trabajadora en Chile. Entonces, pueden haber resultados electorales que impliquen una polarización, porque lo que se viene ahora es una polarización probablemente que se va a abrir entre la candidatura de Jara y la candidatura de Kast y el resto de las candidaturas de derecha, pero es importante ver de que la correlación de fuerzas todavía ha habido un avance importante a la derecha y por lo tanto eso plantea una serie de desafíos de, uno, qué izquierda construir efectivamente y dos, qué tipo de peleas, organización y movilización hacer para efectivamente hacer retroceder a la derecha y lograr, digamos, recuperar la iniciativa y en última instancia, obviamente, conquistar todas las demandas que no han sido resueltas hasta el día de hoy. Es muy importante, sí, tener en cuenta estos elementos que señalabas para pensar el debate actual, ¿no? Y en ese sentido, volviendo a la situación actual, además, bueno, ustedes van a presentar candidaturas legislativas en las próximas elecciones de noviembre. Te quería preguntar cuáles son las peleas que ven ustedes como PTR que están planteadas hoy en Chile. Mira, en el marco precisamente de esta crisis orgánica, de este empantanamiento todavía que hay, de cuál es la solución a esta crisis, que todavía no está para nada clara, en el marco de esta polarización, es que a nosotros nos parecen muy importantes al menos dos cuestiones. La primera, efectivamente, levantar una alternativa política, un programa que sea claramente anticapitalista y que plantee la independencia de clase respecto a las distintas variantes burguesas. Esta idea de votar por el mal menor o votar por quienes finalmente han cedido a la agenda de la derecha, finalmente esas expectativas sean frustradas y no se plantea un camino claro a seguir. Por eso nosotros planteamos que es necesario plantear esta alternativa programática que plantee cuestiones primero básicas como retomar las demandas de la revuelta, acabar con la AFP, acabar con el negocio de la salud privada, enfrentar claramente la crisis de la educación pública en Chile, la mercantilización por un sistema de educación público gratuito, el tema de los salarios, jubilaciones, el tema de la nacionalización de los recursos estratégicos. O sea, hoy día cada vez queda más claro que el cobre, el litio, que son cuestiones, recursos estratégicos en los cuales los grandes imperios y las potencias se están peleando. Bueno, una medida básica precisamente es nacionalizarla y dejarla bajo control de las y los trabajadores en beneficio de las necesidades sociales del conjunto y la mayoría del pueblo.
se necesita enfrentar claramente a la extrema derecha y no con un programa como el de este gobierno que generó frustraciones, generó un callejón sin salida. Y creemos que Jara, al ser la representante, aunque sea militante del Partido Comunista, al ser la representante de esta coalición, no va a ofrecer algo distinto desde ese punto de vista, y por lo tanto hay que mantener la independencia respecto a ella. Y al mismo tiempo, como segunda cuestión muy importante, porque no basta solamente con plantear este programa, y es la coordinación y la autoorganización para luchar por causas, partiendo por causas básicas democráticas, como por ejemplo es el fin de la militarización en la Araucanía, que por ejemplo, entre otras cosas, ha causado la desaparición de Julia Chuñil, que es una comunera mapuche, también defensora medioambiental, que hasta el día de hoy está desaparecida, y hay una gran campaña por exigir verdad, justicia respecto a este caso, y también otros aspectos clave que hay que unir, como es el movimiento en contra del genocidio en Palestina, que en Chile es particularmente fuerte. Nos parece que allá hay una potencia, sobre todo en la juventud, que si se despliega y se une con el resto de las causas y con las necesidades sociales de la clase trabajadora, puede ser un movimiento muy potente que logre efectivamente enfrentar a la extrema derecha, y que obviamente desde nuestra perspectiva eso tiene que servir para fortalecer la organización, la movilización, la unidad, la coordinación, para que sea la clase trabajadora y el pueblo quien puedan imponer su agenda y conquistar, digamos, un programa que apunte en última instancia a la conquista de un gobierno de las y los trabajadores, como es nuestra perspectiva estratégica. Muchas gracias, Fabián, por la entrevista. Vamos a seguir hablando seguramente muy pronto. Bueno, hasta la próxima. Bueno, Fabi, muchas gracias y bueno, lo mismo que decía José, espero que te tengamos pronto de vuelta en el programa, y abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras allá. No, muchas gracias a la invitación. Saludos, Mati, saludos, José, y obviamente a todo el equipo del programa, que acá realmente lo vemos mucho porque creemos que el internacionalismo en este momento es más importante que nunca. Así que realmente felicitaciones por el programa y gracias por la invitación. Chau, chau. Este 5 de julio se cumplieron 10 años del referéndum en Grecia contra el memorándum de la Troika, que estaba formada por la Comisión Europea, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Bueno, seguramente los más jóvenes no sepan de lo que estamos hablando, seguramente, pero lo vamos a contar porque es muy importante. En 2015 había llegado al gobierno de Grecia Syriza, un partido de la izquierda reformista que había despertado muchísimas ilusiones. En ese momento, en medio de una crisis muy grande, los bancos, los mercados, los gobiernos europeos, bueno, todos amenazaban a Grecia y le decían: o aceptan nuestros planes o viene el caos. Y aún así, en medio de este clima que era de un enorme chantaje, un 61% de la población votó en contra de aceptar las condiciones de la Troika. Bueno, el tema es que inmediatamente después Syriza desconoció esa votación mayoritaria y capituló por completo. Terminó aceptando que para pagar la deuda había que hacer recortes, ajustes, privatizaciones, una entrega absoluta. Bueno, traigo este ejemplo porque es clave también para pensar ahora. Hace unos días Pablo Iglesias en Canal Red justamente lo recordaba, diciendo que fue una decisión, la de Syriza, que cambió el rumbo de la última década, abriendo paso al ascenso de las extremas derechas. Bueno, en un sentido es cierto. Ahora, lo que no dijo es que él mismo, en aquel momento, había defendido que Syriza no podía hacer otra cosa, es decir, que no se podía enfrentar a la Troika. Así es. Unos años después Podemos terminó entrando al gobierno. Con el PSOE lo que siguió fue otra enorme frustración para todos los que pensaban que era posible algún tipo de cambio del régimen monárquico desde adentro. Lo que terminó aportando Podemos fue en realidad salvar a un régimen que estaba en profunda crisis, dándole una pátina de izquierda, mientras el gobierno del que formaba parte siguió con las matanzas en la frontera, reprimiendo las luchas sociales y siendo parte de una organización como la OTAN. Creo que una gran lección es que los poderes reales, ¿no?, del capitalismo, como la banca, las multinacionales, los organismos financieros, las instituciones como la justicia, la policía, no se dejan domesticar con medidas cosméticas y en momentos de mayor crisis van por todo. Por eso no hay manera de gestionar el capitalismo de forma más humana o más decente, como proponen viejas y nuevas izquierdas reformistas.
Hoy, la radicalidad de las derechas, la guerra, la brutalidad del genocidio en Palestina están cambiando la manera de pensar de miles y miles en todo el mundo, que empiezan a buscar también una alternativa por izquierda, que les cae bien, digamos, las denuncias a los ricos o les resultan atractivas medidas como transporte gratuito para todos, como lo que plantea Mamdani en Nueva York. El tema es que para eso hay que desarrollar la movilización en las calles de forma independiente. Y por eso también hay que construir una izquierda anticapitalista y socialista. Bueno, es importante traer a la discusión lo que fueron estas experiencias que mencionabas. A diferencia, digamos, de los fenómenos políticos hacia izquierda anteriores, ¿no? Los actuales no se dan solamente en un contexto de mucha mayor desigualdad social, sino también en un escenario marcado por la guerra, por el militarismo, el genocidio en Gaza. Y bueno, en este sentido podríamos decir que los fundamentos de los fenómenos políticos actuales son más profundos, ¿no? Pero el problema vuelve a ser cómo evitar que sean reabsorbidos por el ecosistema de estos regímenes políticos en crisis y terminen cayendo otra vez en la impotencia, ¿no? Lo que se vino demostrando, digamos, que de hecho termina fortaleciendo a la derecha. Y para retomar el ejemplo de Mamdani, ¿no? Nueva York es una ciudad abrumadoramente demócrata, es decir, que la victoria de Mamdani en la primaria lo deja con altas probabilidades de ser alcalde. Ahora bien, una cosa es decir en una campaña electoral que vas a congelar los alquileres, que vas a subirle los impuestos a los ricos, pero otra cosa es hacerlo, ¿no? Y bueno, y frente a esto hay dos opciones. La primera es gestionar una parte del Estado con un discurso progre, digamos, lo que en el caso de Nueva York implicaría estar a la cabeza de una estructura burocrática enorme con un presupuesto de 110.000 millones de dólares, que tiene la fuerza policial más grande del país, etcétera, ¿no? Es decir, hacer algo en el sentido de las experiencias fracasadas que comentabas vos, José, de Podemos, Syriza, bueno, incluso lo de Boric en Chile, ¿no? Solo que en este caso es la gestión de una parte del mismo Estado imperialista que codirige el genocidio en Gaza. Bueno, esta es una opción. La otra, la segunda alternativa, es avanzar en las medidas que apoyaron los votantes de Mamdani, para lo cual tenés que enfrentar a los poderes fácticos que controlan una ciudad que es nada más ni nada menos que la capital de las finanzas mundiales, ¿no? Bueno, es evidente que esta segunda opción necesita del desarrollo de una fuerza social y política organizada que dé la pelea contra los capitalistas en las calles, ¿no? La estrategia de Mamdani de reformar el Partido Demócrata es uno de los principales partidos imperialistas del mundo. No solamente es ilusoria y fracasó sistemáticamente a lo largo de la historia, sino que es contradictoria con cualquier estrategia seria para imponer realmente las demandas por las cuales miles de jóvenes lo votaron. Para eso necesitas organizar un partido independiente de los intereses del capital, sí o sí. Ahora bien, lo que muestra la campaña de Mamdani también, como plantean nuestros compañeros de Left Voice en Estados Unidos, es que hay un importante espacio para un programa radical que responda a los intereses de la clase trabajadora y la juventud. Contra Trump, por el genocidio, en solidaridad con el pueblo palestino, etc., ¿no? La cuestión central en este caso, y en muchos de los que fuimos mencionando, es cómo aprovechar ese espacio que se abre en varios países para construir organizaciones revolucionarias, anticapitalistas, socialistas, internacionalistas. Hay una pelea muy importante acá, porque la existencia o no de este tipo de organizaciones va a ser clave para definir los enfrentamientos que se vienen en una situación cada vez más convulsiva, ¿no? Bueno, esta creo que es la reflexión de fondo que nos plantean estos fenómenos y que, bueno, tenemos que profundizar. Sí, totalmente. Y bueno, por hoy llegamos ya al final del programa, así que invitamos a todos y todas los que nos ven
a que puedan seguir estos debates en la red internacional de Izquierda Diario, con lo que vienen escribiendo los compañeros Left Voice, los compañeros de Chile y de distintos países. Les volvemos a pedir que den like, que compartan y que comenten. Y bueno, nada, nos vemos la próxima. Hasta la próxima.